Hola y bienvenido o bienvenida a Escuela de la Memoria, el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en el que te traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas bastante más mundanas, como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos. Tú eliges lo que quieras estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros. Yo soy Javier Muñiz, tu instructor, y en la sesión de hoy vamos a hablar de los buenos propósitos para el año nuevo. Sí, esto es algo que ya hemos visto, es algo que es bastante habitual a lo largo de estas fechas y quería daros unos consejos para que podáis leer muchos más libros al cabo del año. Concretamente, que podáis leer más o menos un libro a la semana, o lo que es lo mismo, 52 libros al año. Pero aquí no vamos a hablar ni de lectura rápida ni de ninguna otra cosa. Simplemente son consejos para que desarrollemos ese hábito de la lectura y aparte podamos ser mayores lectores o lectoras independientemente de que leamos muy rápido o no. Simplemente con una velocidad estándar lo podemos hacer. Y bueno, dicho esto, hay que tener en cuenta que cualquier momento es bueno para realizar estos buenos propósitos. Yo de hecho no soy muy fan de hacer esto a final de año. A mí me gusta más en cuanto tengo un nuevo reto, me da igual que sea el 1 de julio, me da igual, que me gusta empezar a trabajar esos nuevos proyectos, esos nuevos propósitos o esas nuevas habilidades. O sea que da igual cuando estés escuchando el programa, da igual que no esté acabando o empezando el año, da lo mismo, cualquier momento es bueno para empezar. Y bien, ¿qué motivo podríamos tener para querer leer más? Bueno, desde luego, si estás estudiando es bastante obvio para qué puedes querer leer más. Pues para avanzar más en tu temario, para tener más contexto de la materia o materias que trabajas, etc. Pero aparte de esto, leer es importantísimo a día de hoy porque precisamente nos ayuda a aprender más. Y cuanto más aprendemos, más cosas podemos hacer. Incluso podemos sacarle más provecho a nivel económico y en nuestra carrera profesional. Ya sabemos que las mayores fortunas del mundo, gente tipo Warren Buffett, Bill Gates, etcétera, son grandísimos, son ávidos lectores, así que ¿por qué no darle una oportunidad este año a la lectura? También quería compartiros otra cosa que me encanta del genial Will Smith, que dice que una de las cosas geniales de leer es que da igual el problema que tengas, que siempre habrá alguien que haya pasado por lo mismo que tú y que haya escrito un libro sobre cómo sobrellevarlo. Me parece fantástica y brutal esta frase para arrancar este programa. Me parece genial. En fin, pero vamos al tema que nos atañe hoy. ¿Cómo podemos leer un libro a la semana sin trabajar la lectura rápida? Simplemente con nuestra lectura estándar. Bueno, lo primero que te recomiendo es que tengas una lista de libros pendientes. Yo la tengo en digital, la tengo digitalizada. Y cada vez que veo a alguien en redes sociales que habla de algún tema interesante, pues gente, por ejemplo, como Euge Oyer, a quien sigo, o buen amigo además, o gente como Bill Gates, que ya he hablado antes, soy muy fan de las Gates Notes, y de Mark Zuckerberg, pues me los voy apuntando, me voy haciendo una lista y digo, oye, este libro tiene pinta interesante, puede ser una de mis próximas adquisiciones, y bueno, me lo apunto, tomo buena nota de ello, y cuando termino de leer lo que esté leyendo, pues me hago siempre con 3 o 4 libros más para continuar y entrar en esa dinámica. Pero el tema es que siempre tengas algo que leer. Así que hazte una lista con los libros que lee, por ejemplo, la gente a la que admiras o sigues. Luego, para mí, segundo punto, también muy importante, el buscar temáticas que te motiven e intercalarlas. Esto a mí me ha pasado recientemente, me ha pasado con un libro muy bueno, es fantástico, se llama Pensar rápido, pensar despacio. Es un libro genial, me lo ha recomendado mucha gente. Pero es cierto que al principio, cuando ya llevaba... Es un libro bastante largo, hay que decir. Pero cuando ya llevaba un tercio del libro se me empezó a hacer pesado y empecé a leer menos. Entonces lo que hice rápidamente es intercalarlo con otro libro de temática distinta. Para no agotarme tanto con la lectura. Entonces, bueno, yo he llegado a intercalar 3 libros distintos y un día leer uno, al día siguiente leer otro, luego retomar el primero, empezar un tercero... Más de 3 libros no, pero sí que 2 o 3 he llegado a intercalar. Y a veces se agradece porque es como que desengrasas un poco ese atasco que tienes.
Y si no, bueno, pues yo siempre entre libro técnico y libro técnico meto alguno de Stephen King y ya está. Así ya todo fluye mucho más en mi caso. Que por cierto, si estáis buscando alguno de ficción y terror, os recomiendo Joyland de Stephen King. Poco conocido, pero me pareció una pequeña joyita, muy, muy entretenido, no excesivo terror, y me pareció un libro muy, muy, muy bonito y muy entretenido de leer. Lo siguiente, para hacerte una idea y planificarte, te recomiendo que pongas a prueba tu velocidad de lectura. Lo más sencillo es que tomes un libro, pongas la alarma del móvil a 1 minuto, a 60 segundos, y te pongas a leer a velocidad normal, en un libro cualquiera, y miras en esos 60 segundos, en ese minuto, cuántas líneas has leído. Y si no, también puedes hacer, si quieres ver las palabras por minuto que lees, pues se estima que de media los libros tienen unas 10 palabras por línea, entonces simplemente sería multiplicar esas líneas que has leído en 1 minuto por 10, o ponerle un 0 al final. Y esas serían tus palabras por minuto. Por lo general, se suelen tener en torno a las 200, si eres un lector más o menos decente, se suelen leer unas 200 palabras por minuto, es una velocidad estándar. Y algo muy interesante que leí y que escuché también en otro podcast, que me llamó mucho la atención, es que Amazon hizo una estimación de cuál era la media de palabras que tienen los libros que están registrados en su portal, que son 64.531. Vamos, unas 64.000 palabras. Pues bien, si lees a unas 200 palabras por minuto, más o menos, se supone que para terminar un libro en una semana, en 7 días, necesitarías leer unos 46 minutos al día. Que bueno, no es un tiempo demasiado exagerado, más o menos. Sacar 45 minutos antes de irnos a dormir o en algún descanso que tengamos del trabajo, pues se puede repartir incluso a lo largo del día. Sacar 20 minutos por la mañana, otros 20 minutos por la tarde o por la noche, es algo que más o menos se puede hacer. Y fijaos, simplemente con ese tiempo ya vas a poder leer un libro a la semana o esos 52 libros al año. Lo siguiente que te recomiendo es que programes tu lectura y que te pongas un recordatorio en el móvil, por ejemplo yo utilizo Google Calendar, para planificar estas tareas repetitivas. Es importante que te planifiques, que lo plantees como un entrenamiento, como el gimnasio, y que si tú vas a leer 45 minutos al día, te pongas una hora que te vaya bien. Puede ser por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando tú quieras, pero tiene que ser un momento en el que tú te comprometas a leer. Incluso si quieres, no necesariamente tienes que leer del tirón. Puedes hacer 4 sesiones de 10 o 12 minutos. Fíjate, si tienes pequeños descansos, o puedes permitírtelo por la mañana. Por ejemplo, si tienes un rato antes de ir al trabajo, puedes leer 10 minutos después de desayunar. Y luego puedes leer después de comer, cuando estás recién comido, que estás un poco pesado, puedes leer 10 o 15 minutos más. Y luego, por la tarde, pues dedicarle otros 10 minutos, o por la noche 20 minutos antes de acostarte, y con eso ya cubrirías tu cupo. Pero planifícate de alguna forma para dedicarle este tiempo todos los días. Otro consejo que te doy es que crees grupos de lectura. Esto funciona muy bien. Yo, por ejemplo, en mi caso tengo bastantes amigos emprendedores a los que les gusta leer los mismos libros que a mí. Les gustan mucho los libros de crecimiento, desarrollo personal, les gustan mucho los libros de gestión empresarial, de cómo desarrollar habilidades, ser más productivo. Todas estas cosas les encantan. Entonces yo lo que hago es que intento juntarme con esta gente y vamos hablando de los libros que hemos leído, nos recomendamos cuál nos ha gustado, cuál no, intercambiamos impresiones. Y recuerda que, como siempre digo, que una buena forma de recordar el contenido y de interiorizarlo es enseñar o compartirlo con otros y dar tu opinión. Entonces, esto, aparte de ser una buena forma de obligarte a leer, te va a ayudar a recordar mucho más o incluso a descubrir matices muy interesantes en esos libros que no habrías descubierto por ti mismo, porque te hacía falta esa interacción, te hacía falta decirlo en voz alta o que otra persona te descubriese una parte de ese libro que tú pues simplemente no habías visto o no habías entendido. Lo siguiente que te recomiendo, y para mí es un game changer, a mí me cambió mucho, no voy a decir que me cambió la vida, porque tampoco hay que exagerar, pero me cambió mucho mis patrones de lectura, porque yo era un mal lector. Yo he sido un mal lector toda la vida, he leído poquito hasta hace unos años. Y eso para mí fue el descubrir los ebooks, los libros digitales. Yo tengo 2 lectores de ebooks, tengo 2, un Kindle y un Tagus. Uno me lo compré, otro me lo regalaron. Y
ahora mismo estoy me he acostumbrado a llevarlo en el bolsillo porque me cabe en el abrigo, en invierno me cabe perfectamente y en verano incluso en el pantalón de los vaqueros lo puedo llevar porque es bastante pequeñito y la lectura es muy cómoda. Porque la tinta electrónica no molesta nada a la vista. Es cierto que hay gente que no le gusta, pero si te pasa como a mí y te es cómodo para leer, te aseguro que te va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es que he sustituido el smartphone por el ebook en muchas ocasiones. Y lo que hago, si tengo que esperar a alguien, si quedo con unos amigos en una cafetería y tengo que esperar, no pasa nada. Saco mi ebook y me pongo a leer. Si estoy en el aeropuerto o estoy en la estación de tren o en el propio tren pues saco mi ebook y me pongo a leer. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, lo primero, que los libros son más baratos. Lo segundo, que puedo llevarme todos mis libros, toda mi biblioteca siempre encima. Y en cualquier momento puedo releer o revisar un libro. Otra ventaja, cuando tengo varios libros en paralelo, no tengo que ir dejando marcapáginas porque automáticamente se queda guardado donde me quedé y puedo ir intercalándolos mucho más fácil. Y bueno, tiene para mí un montón de ventajas más, pero, como digo, a mí me ha ayudado a leer mucho más, porque sobre todo me he distribuido la lectura en pequeñas sesiones de microlectura, vamos a decir, y eso me funciona muy bien. Lo siguiente que te recomiendo es que aproveches el efecto Zeigarnik, se escribe Zeigarnik, Zeigarnik, escrito, que es un efecto que aprovechan, por ejemplo, muchos videojuegos, que es dejarte con las ganas de más. Y veréis, nuestro cerebro tiende a querer terminar cualquier tarea que está a medias o a llenar cualquier vacío en una historia. Entonces, una cosa que puedes hacer es acostumbrarte a dejar la lectura cerca del final de un capítulo, cuando se está poniendo más interesante, porque así forzamos a nuestro cerebro a que quiera seguir leyendo más adelante. ¿Qué pasará en el resto de la historia? ¿Qué me van a contar ahora? ¿O qué le ha pasado a este personaje? Eso es algo que funciona maravillosamente bien. Otro consejo que te doy es que te acostumbres a leer el contenido, pero no por las palabras. Y me explico. Hay gente que quiere leer hasta el índice, quiere leer todo del libro, porque piensa que así es mejor lector, porque ha leído hasta la última letra, hasta la última coma. Y yo en esto soy bastante más abierto. A mí lo que me interesa del libro no es leer hasta la última coma, sino lo que me interesa es exprimir el jugo, sacarle el contenido interesante y aprender de él, que creo que aquí es lo que queremos todos en Escuela de la Memoria, aprender y adquirir conocimiento. Entonces, podemos saltarnos palabras, frases o incluso capítulos o partes de capítulos porque no sean interesantes, que sean tediosos para nosotros. Igual no nos aporta nada o no nos aporta gran cosa. Tampoco te vas a saltar capítulos como tal, ¿vale? Esto quizás sea un poco exagerado, pero prioriza el aprender y el extraer el jugo del libro o la novela por encima de leerte todo, los agradecimientos, el prólogo. Hay muchas cosas que te puedes dejar fuera y tampoco hay ningún problema. Y lo siguiente que te recomiendo, y esto sé que no es una opinión popular, pero bueno, sé que me llueven siempre críticas por decir esto, pero aquí, como digo, aquí primamos el ser eficientes, el obtener el máximo conocimiento posible y aprovechar el tiempo lo mejor que podamos. Entonces, bien, por supuesto os voy a hablar de los audiolibros, que esto mucha gente me critica, me dice, Javi, es que los audiolibros no son libros, te lo está leyendo otra persona. Vale, me parece perfecto, pero como digo, a mí no me interesa leer las palabras como tal, a mí me interesa precisamente el extraer ese conocimiento. Y hay situaciones en las que simplemente no puedo leer, porque estoy, como digo al principio, porque estoy conduciendo, porque estoy yendo al gimnasio, que es probablemente lo que te pase a ti. Yo te estoy dando unos consejos ahora mismo en este podcast, que si los escribies en un blog, es cierto que estarías leyendo más, pero te los estoy ofreciendo y estás aprovechando ese rato que no puedes concentrar la vista para aprender más. Iba a decir leer más, pero no, es para aprender más. Entonces, yo he probado los audiolibros, aparte yo me los compro en inglés porque es una forma también de perfeccionar este idioma y de entrenar un poco más el cerebro y de estimularlo de otra forma más, pero dadle una oportunidad a los audiolibros y más si os gustan los podcasts, que si estáis aquí imagino que os gusta el formato en audio, dadle una oportunidad porque os va a ayudar mucho. La única pega que tiene es que sí que suelen ser más caretes los audiolibros, pero si os lo podéis permitir o simplemente de tanto en tanto compraos algún libro para
este tipo de ocasiones, os lo recomiendo mucho, muchísimo. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os hayan gustado mucho los consejos. Espero que empecéis este nuevo año o cuando sea. Ya os digo, no hace falta que sea a principio de año. En cualquier momento es bueno para desarrollar una nueva habilidad o empezar a leer más. Así que dale una oportunidad. Y como siempre digo, recordad que si este es el primer programa que escuchas, tenemos en Escuela de Memoria muchos más consejos aquí en el podcast. Tenemos muchos más ejercicios, muchas más utilidades que os pueden servir. Y también en nuestra página web www.escueladememoria.com encontraréis muchos recursos gratuitos que os ayudarán a alcanzar la excelencia. Y bien, por mi parte nada más, simplemente desearos una feliz sesión de estudio, desearos un feliz año también y recordaos que nos vemos muy pronto en el próximo programa. ¡Adiós!